Ya volví acá. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando vemos una colmena que tenga estos síntomas, pues podemos decir, esta reina se pudo estar fecundando con machos que pues eran portadores de el mismo alelo sexual. Ahora, es importante, y esto también pues son estudios más o menos recientes, ya se sabe que y espero no ser demasiado técnico con esto y si hay alguna pregunta me la harán. Hay un proceso genético cuando hay división celular para la producción de gametos, es decir, para la producción de óvulos y para la producción de espermatozoides, que se llama recombinación. Y esto básicamente lo que es que antes de que ocurra esta división celular y se vaya a producir un óvulo o un espermatozoide, los, eh, los, toda la información genética, digámoslo para ponerlo en forma fácil, tanto de un cromosoma como del otro, se entrecruzan. Y entonces dos cromosomas que son homólogos se entrecruzan de ellos e intercambian información. A esto se les llama recombinación y ocurre básicamente en todas las especies. Pero la tasa a la que ocurre es diferente entre las especies. Lo que ya se sabe es que la tasa de recombinación en las abejas es por lo menos 20 veces mayor a lo que es en humanos. Y esto lo que quiere decir es que de forma natural las abejas están produciendo una altísima variabilidad genética dentro de toda la población. Entonces es importante que sepamos, y esto ya se ha visto en algunos otros estudios de poblaciones grandes, en donde realmente no ha habido una pérdida grande de variabilidad en las poblaciones. Entonces, eso por ese lado, sí, sí. ¿Quieres que te dé alguna pregunta sobre estos temas? Porque si no se nos están juntando un montón. A ver qué te Vale, parece. si es sobre estos temas específicos, sí, claro. Ahí va una, ¿sí? ¿Cómo evitar la endogamia en la fecundación de las reinas en campo abierto? No es posible. No es posible y eso es lo que estaba intentando explicar, porque pues no hay forma de controlar en la fecundación natural con cuáles machos se va a fecundar esa reina. Lo único que podemos hacer es mantener que nuestras poblaciones en general sean abiertas y haya contacto, haya flujo genético de nuestros colmenares, nuestros apiarios, con las poblaciones de abejas que existen de forma natural en enjambres entre árboles y huecos y tal, y con colmenas de otros apicultores. Es muy importante que haya flujo genético. Y de esta forma, pues podemos hacer con que se reduzca un poco la probabilidad de que haya una alta endogamia en las poblaciones de Apis mellifera. Ahí va otra pregunta. Hola colega, ¿cómo podemos diferenciar la cría salteada por endogamia con una cría salteada por comportamiento higiénico? Bueno, buena pregunta. Esto tendría que ver si hay, digamos, una cría salteada que sea muy evidente y que sea por comportamiento higiénico. Eso querría decir que tenemos una tasa de infestación alta de varroa dentro de la colmena. Tal vez cuál sería la diferenciación es que si esto es así y las abejas tienen un comportamiento higiénico bastante alto, esta cría salteada va a pasar rápidamente porque la población de varroa la van a disminuir, las mismas abejas la van a disminuir rápidamente y por lo tanto la cría va a retornar a ser muy normal. Mientras que si fuera de forma endogámica, esto va a ser persistente, es decir, la reina siempre va a tener el mismo patrón de cría y entonces pueden pasar los meses y el patrón de cría va a ser exactamente igual. En el caso de comportamiento higiénico, como lo mencionaba, en la medida que disminuya la población de varroa por comportamiento higiénico, pues la cría tenderá a retornar a lo normal. Perfecto. Acá tienes otra pregunta.
¿Cómo determinamos si sabemos el porcentaje de variabilidad? ¿Cómo la medimos? Si no son estudios genéticos muy profundos, nosotros, digamos, como apicultores, no la podemos medir. Es muy difícil. Ahora, esto es un tema interesante que iba a mencionar a continuación y que tiene relación con eso, y entonces lo comento. Hay una técnica de manejo en donde nosotros como apicultores sí podemos intervenir y hacer con que la variabilidad intracolmena sea mucho mayor. Ahora, quiero hacer claridad en lo siguiente. Esto es una técnica que bajo ciertas circunstancias yo recomiendo, pero tenemos que tener muy en cuenta ciertos factores, sobre todo a nivel sanitario. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que si nosotros queremos aumentar la variabilidad intracolmena, una técnica de manejo que nosotros podemos hacer de forma rutinaria es que cada vez que vayamos al apiario, esto puede ser cada 10 días, cada 15 días, depende de la frecuencia de visitas que nosotros hagamos, nosotros podemos compartir cuadros de cría de una colmena a otra. Perdón. Y entonces lo que hacemos básicamente es, si tenemos 10 colmenas, abrimos una, de esas sacamos un cuadro de cría que le metemos a la siguiente, de esa siguiente sacamos otro cuadro de cría diferente al que metimos anteriormente y se lo compartimos a la tercera y así por delante, de tal manera que nosotros estamos contribuyendo con abejas provenientes de otra colmena que tienen una estructura genética diferente porque esa reina de esa otra colmena se fecundó con una cantidad de machos diferentes a los que se fecundó la reina de esta otra colmena. De tal manera que si nosotros compartimos estos cuadros de cría de forma rutinaria, nosotros estamos introduciendo variabilidad genética dentro de cada una de las colmenas. Entonces, eso es algo que nosotros sí podemos intervenir para hacerlo. Ahora, antes de que empiecen a bombardearme con comentarios de que eso no es posible en algunos casos, claro, hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una colmena con alguna enfermedad, pues de esa colmena no debemos compartir cuadros de cría a otra colmena porque pues de esa forma vamos a distribuir en nuestro apiario una enfermedad que pueda tener una colmena. Sin embargo, si nosotros tenemos colmenas saludables, que tengan una baja infestación de varroa, que no estén enfermas, esa es una técnica que podemos usar y que de esa forma sí podemos intervenir en la variabilidad intracolmena y por lo tanto podemos hacer con que esa colmena o esas colmenas, cuando hacemos esos procedimientos, puedan llegar a ser mucho más productivas. Acuérdense que lo que los estudios ya han demostrado es que es importante que haya por lo menos 7 familias diferentes dentro de la colmena para que esa colmena llegue a buenos términos. Y esto es por lo siguiente, porque hagan de cuenta que cada familia de esas puede tener un grado de especialización diferente en algunas cosas. Entonces, una familia de esas puede tener un comportamiento higiénico alto. Y otra de esas familias puede ser muy precoz a la hora de salir a conseguir recursos. Y entonces si tenemos familias que tienen ciertas especializaciones, hacen con que la colmena en general funcione mucho mejor. Mientras que si tenemos, por ejemplo, una sola familia que pueda tener, digamos, muy buen comportamiento higiénico, pero carece de las otras características de buen desempeño, pues esa colmena no se va a desarrollar bien. Entonces acuérdense que los estudios ya han demostrado que a partir de 7 familias dentro de esa colmena es importante para la buena productividad, y la forma con la que nosotros podemos como apicultores intervenir en las colmenas para aumentar la variabilidad genética es haciendo traslado de cuadros de cría para aumentar esa variabilidad.